Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Hola, ¿cómo están? El video del día de hoy se va a llamar Legado. Si hay algo seguro en esta vida, es que se va a acabar. La vida no dura para siempre, por lo menos no la vida aquí. Y sin embargo, muchas veces actuamos como si no fuera seguro. Las personas están totalmente ensimismadas y estamos clavadas con lo temporal, haciendo de cuenta que no va a terminar. Por eso uno de mis libros favoritos es La vida es sueño de Calderón de la Barca, porque toca muchos temas profundos, pero uno de ellos es precisamente eso, como el título lo dice, la vida es un sueño, es un soplo, termina. Y por ahí un poema dentro del libro habla sobre esto, porque ahí los personajes quieren reinar, quieren tener autoridad, quieren tener cierta influencia, poder, y de repente uno de ellos como que cae un poco en cuenta de esto y dice: ¿quién hay que intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Es decir, que ¿por qué estamos intentando reinar y tener poder y tener posesiones si vamos a despertar de este sueño cuando llegue la muerte? Lo ideal sería que pudiéramos en este tiempo que tenemos, que es pues corto, dejar un legado, algo que nos trascienda, algo que sea más importante que nosotros mismos. ¿Y quién mejor para enseñarnos esto que Pablo? Dentro de todas las personas y los mortales que han existido, difícilmente podemos encontrar a alguien que haya tenido tanta influencia y tanto legado como Pablo. Y como lo hemos dicho en estos videos, Segunda de Timoteo es una carta que trata con los últimos momentos de Pablo en esta vida. Y él está consciente de eso, como ahorita lo vamos a ver, y está buscando dejar un legado para Timoteo y para todas las iglesias. Y para nosotros incluso nos llegó. Fíjate que Pablo no pareciera estar buscando una especie de fama internacional, un reconocimiento y admiración y ser impresionante y admirable a todo mundo. De hecho, eso es algo que hasta cierto punto yo lamento un poco que no haya pensado así, porque si él hubiera estado pensando en ser famoso y popular, hubiera dejado todos sus escritos, todo lo que él pensaba, de una manera que durara generaciones, de una manera catalogada y ordenada. Pero él más bien estaba interesado en las personas, más que impresionarlas, en influirlas, en hacer algo dentro de ellas. Y especialmente ahorita vemos que se enfocó en Timoteo. No está buscando un legado donde todos lo recuerden como el gran Pablo, sino un legado que de verdad afecte a las personas y las ayude. Por eso es que él escribió en 2 de Corintios 12:15 que él estaba dispuesto a dar todo de lo suyo y aún del mismo gastarse por amor a los demás, aun si los demás no terminaban amándolo a él. Y ese es el legado que nos deja con esta carta. Y quisiera que lo veas pues con esa admiración, con ese impacto en tu corazón, de saber que Pablo escribió muchas cosas grandes e impresionantes, pero esta es el cierre en su vida. Está despidiéndose, ¿no? Y podemos voltearlo a ver y con cierta nostalgia saber que él está a punto de partir, y eso es doloroso. ¿Me acompañas a orar? Dios, queremos poner nuestras vidas en tus manos. Queremos entender y que tú nos enseñes, que nos des sabiduría para vivir una vida que valga la pena, una vida que pelee la buena batalla y deje un legado, Señor, para que tú lo uses para tu gloria. Ayúdanos a enfocarnos en lo que dura y no en las cosas que son efímeras y se acaban. Ayúdanos a enfocarnos en tu evangelio, en tu cruz, en tu gracia. Tener esa perspectiva de lo eterno siempre. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús.
Amén. Hoy vamos a leer 3 versículos nada más, pero son versículos que son muy importantes, son significativos e incluso sentimentales. Podemos ver cómo Pablo habla con la mano en el corazón. Y estos versículos son 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Y vamos a empezar con el versículo 6, que dice así: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Si tienes ahí tu Biblia abierta, circula la palabra ofrenda. Es que Pablo consideraba toda su vida una ofrenda, y es por eso que este primer punto es perspectiva, agradar a Dios. Lo que Pablo tenía en mente, viéndolo con los ojos del corazón, es que sus acciones agradaban a Dios y eso lo motivaba. ¿Cómo podemos nosotros tener un legado? Nos preguntamos, pues teniendo perspectiva de lo que agrada a Dios. Fíjate que todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias, y a veces las consecuencias son buenas o malas. A veces las consecuencias nos agradan y otras nos desagradan, nos hacen pasar cosas incómodas, y nosotros nos guiamos mucho por eso. Es si lo que hago hace que yo pueda estar tranquilo, hace que pueda estar en paz con mis amigos, con mi familia, con mis conocidos, entonces lo repito. Y si no, entonces lo dejo de hacer. Pero luego nuestra perspectiva es muy limitada, porque solamente estamos viendo lo que tiene consecuencias a corto plazo. Y lo que deberíamos de preguntarnos en todo lo que hacemos es: ¿dónde está lo celestial? ¿Cuál será la opinión de Dios? ¿Cuál será su sentir con respecto a lo que yo estoy decidiendo? Si te acuerdas del video pasado, tal vez esto que estoy diciendo te suene, porque veíamos en el video pasado que Pablo está buscando que Timoteo cambie de perspectiva. ¿Te acuerdas? Veíamos en el capítulo 4, versículo 1, que Pablo hace como una introducción al mandato, ¿no?, que le quiere decir a Timoteo. Pablo hace una introducción y dice: te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a muertos. Y nosotros decíamos: ¿por qué? ¿Por qué dice toda esa oración tan larga y no directamente empieza con su mandamiento? Bueno, porque lo que Pablo quiere hacer para animar a Timoteo es cambiar su perspectiva, hacerle ver que lo celestial, lo eterno, lo que nos lleva a Dios es mucho más importante. Y ahorita vemos que se repite esa palabra, perspectiva, porque Pablo mismo la tiene. Es decir, Pablo está invitando a Timoteo a poner sus ojos arriba en Cristo, porque él mismo los tiene arriba en Cristo. Y lo comparte, no como alguien que dice lo que tienes que hacer y esto haz, Timoteo, sino: te comparto esto, Timoteo, porque yo mismo lo he hecho. Y es lo que me da esperanza, lo que me ha hecho salir adelante, aún en tiempos como este, como lo que ahorita estoy pasando, que después de haber dedicado toda mi vida a Dios, estoy en un lugar horrible, a punto de morir a manos de Nerón. Pero ¿por qué eso sería de ánimo, Pablo? ¿Por qué tu vida sería algo digno de imitar? Ve cómo terminaste. Eres un fracaso a ojos de cualquier persona. Pero mi perspectiva no está en lo que ven las personas. Sí, yo soy una víctima para Roma y para los que me ven, pero para Dios soy una ofrenda. Y esa es la palabra que Él decide utilizar. No es que esté siendo asesinado, sino que soy entregado a Dios como un olor fragante, como una ofrenda agradable a Él. Es que todo lo que Pablo hacía, lo hacía con la intención de agradar al Señor. ¿Y cómo podemos nosotros tener esa misma esperanza, esa misma generosidad? Es decir, la capacidad de entregarnos a nosotros mismos, de darnos al Señor. Bueno, primero tenemos que dejarnos amar por Él y confiar que nos ama. Un versículo que a mí me encanta es 2 de Corintios 5, que dice: el amor de Cristo nos constriñe.
Es decir, cuando vemos el amor de Cristo, eso nos impele, nos obliga, nos empuja a querer darlo todo por Él. Pero tenemos que empezar conociendo y sabiendo que Él nos ama. No podemos entregar nuestra vida como un sacrificio si no nos sentimos amados, si sentimos que es una obligación de un Dios cruel que quiere vernos sufrir. Esto es lo que Pablo le había transmitido a Timoteo en el principio de esta carta. Decía, yo estoy pasando por sufrimiento y por malos momentos y muchos me han traicionado, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque sé a quién he creído. Esto está en el 1:12. Sé a quién he creído. No solamente sé lo que he creído, pero sé a quién he creído. Y sé que Él es bueno, amoroso y alguien en que puedo confiar. Algo similar dice en Romanos 12:1 y 2. Dice, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Pero fíjate, primero dice, ya que conoces las misericordias de Dios, ya que sabes y crees en las misericordias de Dios y las has recibido, ahora presenta tu cuerpo como un sacrificio. Entonces, podríamos decir, tienes que presentarte como un sacrificio, sí, pero te va a resultar prácticamente imposible si no estás completamente convencido del amor tan grande que Dios tiene por ti. Solamente sabiéndolo es que te impulsa, quiero dar mi cuerpo como un sacrificio. Y esto nos ayuda a entenderlo mejor. Fíjate que aquí vemos que Pablo está muriendo. Pero no solamente es morir, sino que dice en Romanos 12:1 como un sacrificio vivo. Lo que Pablo está a punto de pasar es un sacrificio de ofrenda para Dios porque toda su vida fue de olor fragante para Él. Entonces su muerte será ese cierre que le da sentido y un círculo completo a todo. No se trata de morir y ya con eso ya alguien cumple, sino de vivir. Y toda la vida es lo que más importa. Pablo hacía esto y hacía este recuento porque dice, el tiempo de mi partida, el tiempo, ha llegado la hora de partir. Y esa frase habla mucho de la fe que tiene él, que sabe perfectamente que en cierto sentido no va a morir, porque ya tiene vida en el Señor. Simplemente va a cambiar de lugar, va a partir, va a viajar. Y esta es una frase que nosotros los cristianos usamos. Este hermano ya partió con el Señor. Y es bueno que la usemos porque nos recuerda una realidad. Simplemente estamos cambiando de residencia. Entonces podemos con confianza decir, como esto es temporal, voy a dedicarme a lo que más importa, agradar al Señor con mi vida, con mi corazón. Vamos a seguir leyendo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esta segunda parte podemos hablar del propósito de Pablo, que es ayudar a otros. Y este sentido de ayudar a otros tenemos que tener cuidado de que no es simplemente hacer algo bonito o que se vea bien ante los demás, sino que es verdaderamente ayudarlos en el sentido más pleno, en el sentido más necesario, que es llevándolos al Señor. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Y te pido que subrayes eso, la buena batalla. Subraya esa frase, la buena batalla. Al final de su vida, Pablo da un vistazo atrás, ¿no? Y con cierta nostalgia, con cierta examen que quiere hacer de su vida, él empieza a tratar de investigar, de entender qué es lo que ha hecho en su vida. Y definitivamente es algo que tuvo que pelear, es algo que le costó. Pablo sufrió muchísimo, muchas cárceles, muchos azotes, enfermedades, naufragios, traiciones, hablaban mal de él, lo despreciaban. Pensamos que Pablo, a lo mejor porque hoy tiene mucha buena fama y lo respetamos y lo amamos mucho, era así en su época, pero no tanto, no todos lo trataban así de bien.
Y Pablo tenía que seguir con fidelidad en el Señor. Él peleó la buena batalla, y pelear tiene que ver con una palabra que se relaciona con agonizar. Es algo que cuesta y que duele. Pero él voltea a ver y dice, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que logré? ¿Qué es lo que intenté? ¿Qué es lo que busqué con todo mi corazón? ¿Cuál fue mi propósito, mi objetivo constantemente? Y bueno, parte de eso ya lo vemos en el 2:10 de esta carta, que dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y esto me refiero con que ayudó a otros. No solamente en que hizo cosas buenas y beneficiosas para ellos, sino que pensando en que son escogidos por Dios, en que Dios quiere que sean salvos, fue por ellos, ¿no? Para que realmente lo conocieran y alcanzaran ese propósito de reconciliarse con Dios. Definitivamente Pablo estaba librando una batalla dura, difícil, pero aquí hay una palabra importante: la buena batalla. Y si puedes, circula ahí en tu Biblia, buena, porque muchas veces pasamos batallas y estamos con dificultades. ¡Qué difícil, Señor! Me está tocando muy difícil. Sí, pero estás peleando la buena batalla. Estás peleando una batalla, no te lo discuto, pero es la buena batalla. Es aquella batalla que tiene recompensa, aquella batalla que Dios te ha dicho que batalles, que camines, que luches hacia allá. ¿O estás luchando una batalla que tú mismo decidiste y que tú mismo trajiste a tu vida? Es pelear la buena batalla, aquella que consiste en hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil. Pablo consideraba que la buena batalla consistía en lograr que las personas se acercaran al Señor, que se encontraran con Él. Por eso les dijo a los filipenses, en Filipenses 2, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Esta es la otra ocasión en la que Pablo usa la misma figura. Aquí está hablando de que él está siendo derramado como una ofrenda delante de Dios porque va a morir, ¿no? Pero en otra ocasión les dijo a los filipenses, aunque yo tenga que ser derramado como una ofrenda, es decir, ser completamente gastado y completamente sacrificado, con tal de que ustedes puedan presentarse ante Dios santos, puedan ser luminares en el mundo, entonces vale la pena y me regocijaré. Eso es lo que dice Pablo. Y ustedes también se pueden regocijar, porque es una pelea que vale la pena. También la otra figura que usa Pablo es, he terminado la carrera. Y es que nosotros podemos pensar que no estamos caminando o que estamos caminando y que todos los caminos llegan a Roma, pero la verdad es que nosotros vamos a llegar al final de nuestra vida hacia el lugar hacia el que estamos caminando. Quiere decir, todos vamos a llegar a un lado. Estamos caminando y todos vamos a llegar a un lado. No es esa la pregunta, sino ¿a dónde exactamente vamos a llegar? ¿Qué carrera es la que vamos a finalizar? Esa es la pregunta. Y la promesa de Dios es que si vamos por su camino, Él está con nosotros. Que si cumplimos con su voluntad y seguimos su carrera, Él nos dará fuerzas para completarla. Podemos hacer muchas cosas en la vida y tener éxito. Podemos lograr aquello que nos propongamos. Pero para que Dios sea nuestro ayudador, nuestro auxilio, tenemos que ir en su camino. Si no, tenemos que arreglárnosla por nuestra cuenta. E insisto, no es que no podamos hacer grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas, pero para que hagamos la voluntad del Señor, solamente con su ayuda lo podemos hacer. Pero van de la mano.
su camino, su ayuda, su voluntad, su poder y su fuerza. No sé si ustedes recuerden ahí también en Filipenses 1 que Pablo dice este famoso versículo de: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es porque si voy a vivir caminando para agradar al Señor, voy a vivir en su camino y vivir como Cristo viviría viviendo en mí. Eso es lo que voy a hacer. Pero si muero es ganancia, porque voy a partir y estar con el Señor, que es muchísimo mejor, dice Pablo, ¿no? Yo quiero y tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pero hay algo que debo hacer. Estoy aquí porque tengo una carrera que seguir y porque tengo que beneficiarlos, tengo que servirlos. Por eso no me voy. ¡Qué fuerte! Pablo no parte porque tiene que ayudar, tiene que correr para ayudar a los demás y serles de beneficio. Ahora, la ventaja de esta carrera es que llega un momento en que termina y cumples con tu propósito y puedes pasar por esa línea de meta y decir: terminé. Y eso es lo que Pablo está diciendo justo en este momento. Mucho como su maestro, el Señor Jesús, que al final de su vida, en su oración, dijo al Padre: he completado la obra que me mandaste a hacer. Y cuando estaba en la cruz, dijo esa palabra: consumado es. Esa misma palabra es la que Pablo está usando aquí. He consumado la carrera, la he acabado, terminé. De hecho, esta carta podría sentirse tal vez como su último pendiente de parte de Dios. Listo, Señor, lo pongo en tus manos. Estoy terminando mi última carta. Es tuya, Señor. Consumado es. Termina diciendo: he guardado la fe. Como hemos visto aquí en 2 de Timoteo, Pablo le ha hablado mucho a Timoteo sobre los falsos. Le ha advertido que en esos últimos tiempos va a haber mucha gente que por buscar fama, que por buscar popularidad, va a decir cosas falsas, herejes, blasfemas, con tal de ganar adeptos. Y las personas van a estar encantadas escuchándolas. Y esa siempre va a ser una tentación muy fuerte. Y si nos desviamos tantito, podemos caer fácilmente. Pero Pablo le dice: pero mira, por gracia de Dios, he guardado la fe. A pesar de que me decían, casi me decían: predica otra cosa. No te queremos si predicas a Cristo. No te amamos si tú nos dices que este es el camino de salvación. Aún así, mírame, dice Pablo, mírame. Dios me guardó para poder guardar su mensaje. Tú, Timoteo, puedes hacer lo mismo por su gracia, con sus fuerzas. La ayuda de Dios está disponible, Timoteo. Yo te he buscado aconsejar, yo te he buscado guiar, yo te he buscado afirmar, animar, pero ahora me voy. Te toca, Timoteo. Sigues tú. Y de alguna manera, tú que me estás viendo y escuchando, podemos escuchar también la voz que nos dice: te toca, es tu turno. Vamos a seguir leyendo. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este último punto lo llamé recompensa, satisfacción personal. Es decir, el primero tiene que ver con agradar a Dios. El segundo punto lo vimos en el énfasis de ayudar a los demás. Y este tercer punto lo vemos con este énfasis de la satisfacción y gratificación que al final de los días tendremos por haber hecho lo que nos tocaba. Y si puedes subrayar una palabra que resuma esto, creo que tiene que ver con la palabra corona. Y también al final aman. Corona es esa recompensa y será para aquellos que aman al Señor y quieren que regrese. Pero aquí está hablando Pablo de que se la dará el Señor, que es el juez justo. Y fíjate que él, insisto, podría tener una perspectiva terrenal y ver que un juez
muy injustamente le va a condenar a muerte, aunque él no hizo absolutamente ningún crimen que sea digno de muerte, y es realmente por la codicia, por la degeneración del emperador Nerón, que en ese momento está buscando la vida de Pablo y de muchos cristianos. Es una injusticia total la que el emperador tiene. Y es muy fácil que Pablo se amargara de por qué un tonto como él está en el poder y además es un infeliz. Se me va a quitar la vida nada más por hacer lo bueno. Pero Pablo sigue manteniendo su perspectiva correcta y dice, mira, este parece ser un juez, pero es un juez injusto. Y su poder, su autoridad, se la dio Dios, pero es limitada y le va a pedir cuentas. Y Dios es el juez justo que está por encima de él, le va a pedir cuentas. Y ese mismo Dios que le va a pedir cuentas a él es el juez justo que a mí me va a recompensar. Pero no es que se le fuera de las manos. Él está en control. Él está en perfecto control y simplemente mi tiempo se cumplió y mi juez, mi Dios, mi vida me llamó a casa. Y fíjate que esa recompensa, aquí se dice que es una corona de justicia. Y quisiera hablar de esta corona de justicia como dos cosas. La corona de justicia, Pablo está haciendo referencia a estos Juegos Olímpicos en donde se les entregaba una corona pues que era de laureles. No es que un laurel pudiera ser como muy valioso, pero era simbólico. Estaba hecho para aquellos que salían victoriosos de una carrera. Y eso es lo que el Señor le va a dar a Pablo. Algo que agrada a tu corazón porque te da satisfacción. Terminé, para esto estaba hecho, para esto Dios me creó, para esto me alcanzó y pude alcanzarlo yo por la fuerza y el poder de Dios. Esto es la situación que como niños, como hijos de Dios, nos hace sonreír, que nuestro Padre nos dé reconocimiento y diga, hiciste bien. Por eso en la parábola de los talentos, el Señor dice a sus siervos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. Pero ese reconocimiento es parte de la recompensa. Sí, vas a estar en lo mucho, pero que el Señor te diga, bien hecho, hijo, bien hecho. Es algo, motiva. Es algo que quiero alcanzar. En 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, por un lado, el Señor nos va a recompensar por el esfuerzo, por la fidelidad que tenemos y por hacer las cosas bien y correctamente en el ministerio. No es que vamos a entrar al reino de los cielos por nuestras obras ni por nuestro esfuerzo, sino que una vez que entramos, Él nos va a recompensar nuestra labor según hayamos sido fieles. Y por otro lado, esta corona es una corona de gracia y por gracia. Sí tiene que ver con nuestra fidelidad y cómo hayamos servido, pero siempre va a ser por gracia. En Filipenses 3, Pablo hablaba sobre todas las cosas que quería conseguir antes de conocer a Cristo. Yo tenía tantas cosas que para mí eran importantes. Y dice, pero todo esto ahora para mí es basura, con tal de conseguir aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Esa es ahora mi meta suprema. Pero ¿cómo se alcanza?
Dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es en Cristo Jesús. Es decir, yo no quiero hallarlo y que todos digan, wow, por su propia fuerza y por su propia justicia. Porque por mi justicia, no solo no tendría recompensa, no entraría en el cielo. Pero como estoy en la justicia que es del Señor, la que se me toma en cuenta es la justicia de Cristo, entonces puedo entrar a su reino y ser recompensado. ¿Qué quiero decir en la práctica? Que sí, debo ser fiel, pero cuando estemos en el cielo no se nos va a olvidar que, para empezar, perdonó demasiados pecados. Aún ya conociendo al Señor, pecamos y pecamos y pecamos y cometemos errores y hacemos el ministerio mal y lo servimos incorrectamente. Pero aún cuando lo hacemos bien es porque Él nos ejercitó, nos probó, puso cosas en nuestra vida que nos fueron guiando y que nos fueron ayudando para conseguirlo. Pero no solamente externamente, sino que internamente nuestra fuerza, nuestro poder viene de Él. Entonces todo es por gracia y por eso es una corona de justicia, pero no nuestra en un sentido estricto, aunque nosotros nos esforzamos, sino del Señor, que nos ayuda, que nos limpia para que podamos hacer una obra fiel, así como Pablo la pudo hacer por gracia del Señor. Y termina diciendo Pablo esta última frase que es tan importante porque nos incluye. Estas partes que en la Biblia hacen obvio que esto no es solamente para Timoteo, sino también para ti y a mí, porque dice, esto no solamente está reservado para mí, esta recompensa no es únicamente para Pablo o para los apóstoles, es para todos los que amen la venida del Señor. Nosotros a veces que el Señor regrese nos da miedo, nos da incertidumbre. ¿Qué exactamente es lo que va a hacer? Tenemos que conocer más al Señor para que podamos llegar a amar su llegada. No sé exactamente todos los detalles sobre el regreso del Señor, pero sé esto: Él es bueno y trae recompensa. Entre nosotros más podamos tener esa seguridad, esa certeza, más vamos a voltear al mundo caído y perdido y vamos a decir, regresa, Señor, haz tú tu justicia, ven tú y reina tú, ven, Señor. Este es el legado que Pablo nos dejó y al mismo tiempo nos invita y nos exhorta a nosotros también dejar un legado. Una pregunta muy dramática, pero que nos deberíamos de hacer es, ¿cuál es el legado que voy a dejar? Va a llegar un momento en que no voy a estar aquí, pero ¿cómo habré impactado a los demás? ¿Cómo estoy agradando a Dios? ¿Cómo estoy ayudando a otros? ¿Y cuál satisfacción voy a tener? ¿La voy a tener ahorita o la voy a tener cuando el Señor regrese? Espero que estas preguntas nos ayuden a reflexionar muy profundamente. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.